Saludos amigos, les doy una cálida bienvenida. Soy Margarita Ponte, nuevamente en esta conversación que yo les confieso que yo estoy tan deseosa de tenerlas con ustedes. Mire, se acaba uno de nuestros segmentos y ya yo estoy pensando, ay, ¿qué médico traigo para el próximo segmento? Uy, pero se los anticipé. El programa se trata de eso, expertos en medicina. Pero ¿cómo se llama este segmento, este podcast, esta conversación? Se llama En Buenas Manos. ¿Por qué el título? Lo tengo que repetir en todas nuestras intervenciones, porque estamos poniendo nuestra salud física, nuestra salud emocional, todos esos problemitas que quizás no nos atrevemos a decirle al vecino, al que está más cerca, lo estamos poniendo en unas manos que son las correctas. ¿Qué mucho médico puertorriqueño bueno hay en este país? Pues tenemos que confiar en ellos. Pero ustedes saben también que cada vez que hablamos, ¿verdad? Aquí de esta conversación de En Buenas Manos, ¿qué es lo que yo les digo? Antes de empezar, en la médula, en lo sustantivo, en lo importante, agarre ese teléfono. Coja ese celular, llame al vecino, llame al familiar, hágalo rápido. A lo mejor ya está en la habitación, en el cuarto, viendo televisión, viendo YouTube, viendo el teléfono. Hágalo, a lo mejor está en la cocina todavía, porque mira que nuestros días son complicados, son ajetreados, como decimos en buen español, ¿verdad? Y en español puertorriqueño. Pero aunque usted esté cocinando, aunque usted esté en el sofá, aunque usted esté en la cama, no deje de ver el programa, no deje de ver este segmento que verdaderamente lo que intenta es buscar plantear los problemas que tenemos usted y que tengo yo y que tenemos todos en el país o muchos de nosotros en el país. Y lo otro que estamos buscando, la segunda parte, ojo, mírelo, la más importante, cómo aportamos a que usted pueda encontrar una solución. Pues para eso Margarita Ponte no lo tiene. Yo soy una más como ustedes, ciudadano de a pie. Pero hay un grupo de personas que han estudiado para eso. Y el mundo, nuestra sociedad, yo con mucho respeto lo divido entre dos. Y son los médicos y el resto de los mortales, donde cae usted y yo, si no es uno de esos profesionales. Le doy la bienvenida en este momento a una persona que con mucho respeto considero mi amiga. Y es que he tenido la oportunidad de conversar con ella en ocasiones anteriores. Mire, yo le tengo que decir, siempre que hablo con ella, y esto es una confesión que estoy haciendo al frente de ella, siempre que hablo me quedo corta. Se me quedan 200 preguntas que quiero hacer, miles de temas que quiero tocar y el tiempo no da. Hemos hecho varios reportajes, todos, mire, conducentes ¿a qué? A buscar soluciones. Y como dice Ferdinand Pérez en su programa todas las noches, y lo decimos todos porque él nos tiene eso, mire ahí, nosotros lo que queremos es estar del lado del pueblo. Pues ya, Margarita, dime a quién tienes ahí, ya deja de hablar. Ay, Dios mío. Pues tengo a la doctora Iliana Fumero. Es la persona que vino aquí con su uniforme de trabajo. Nosotros, doctora, le queremos dar gracias infinitas. Sabemos que su tiempo es oro, su tiempo es limitado porque está tratando de ayudarnos a vivir mejor. Así que usted como psiquiatra ejerciendo ya por más de 30 años, eso es una vida, doctora, sí, sacó ese tiempito para estar con nosotros aquí en Jugando Pelota Dura, ¿verdad? En este podcast, en esta conversación. Pero que muy buenas noches, saludos, ¿cómo se siente? Gracias por esta oportunidad. Ay, buenas noches a todos. Y realmente, aunque dices que estoy ajorada, pero siempre intento sacar un tiempo para adecuadamente orientar, llevar el mensaje de esperanza de que los trastornos de salud mental tienen alternativa y sí hay esperanza. Hoy vamos a estar hablando un poco de cuáles son esos factores de riesgo, cuáles son esas condiciones que nos ponen a riesgo de tener y quizás o no gozar de salud mental, pero también cuáles son esas alternativas que se deben de recurrir para que tengamos una salud mental, emocional y podamos aspirar a tener un mejor futuro en este país que todos amamos. Claro que sí. Qué punto más bueno el de Puerto Rico que todos amamos. Doctora, lo cierto es que el bienestar, ¿verdad? No quiere decir otra cosa que estar bien. Y en eso ustedes, psicólogos, psiquiatras, nos ayudan a todos. Yo le pregunto, esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, doctora, ¿cuándo uno sabe, ok, este es el punto, tengo que ir a un psiquiatra, tengo que buscar esa ayuda? ¿Cuándo? ¿Cuándo nosotros nos damos cuenta de eso? ¿Es quizás porque no dormimos bien? ¿Es quizás porque tenemos menos apetito? ¿Es quizás porque el coraje nos invade, nos inunda en muchas ocasiones? ¿O que estamos tristes, dejamos de salir con nuestras amistades? ¿Qué es? Pues mira, muchas veces no queremos que ustedes hagan el diagnóstico. Muchas veces lo que queremos
Si hay la duda, se saluda. Si hay la duda, si notó algunos cambios, sea usted, sea a su amigo, sea a su amiga, sea a su familiar, sea alguien, tenemos que abrirnos a que no solamente sea a través de nosotros los psiquiatras, hay personal muy bien adiestrado en salud mental. El portal de entrada a veces no importa, es que hagamos y podamos ir a buscar a que alguien nos evalúe certeramente, ¿verdad? Queremos, porque a veces puede que una persona que no tiene el adiestramiento adecuado no puede determinar la urgencia, la severidad o el diagnóstico apropiado. Pasa a veces que a veces dicen, mira, eso es una etapa normal, o eso es porque tienes este problema, es adecuado que te sientas así. Es que no tengo chavo, no tengo casa, no tengo trabajo. Pero es que si sería normal o adecuado estar así. Pero si se prolonga por mucho tiempo, ya deja de ser adecuado y normal. Y no solamente la intensidad y cómo nos afecte nuestra función. No importa si sea a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de cualquier nivel, cuando vemos que estamos de alguna manera no funcionando adecuadamente, vamos a elevar la sospecha y voluntarícense a ser evaluados. En muchas ocasiones evaluamos y podemos determinar cuál es el tratamiento más adecuado para esa persona. Pero si no nos dan la oportunidad, no podemos determinar. No, y lo que está diciendo la doctora es dése la oportunidad a usted. Dése la oportunidad, o sea, no se cierre. Mire, ¿se acuerda? Y usted, doctora, tiene que coincidir, estoy segura. ¿Se acuerda de aquella frase que decía, psicólogo, doctor, yo no estoy loco? ¿Eso quedó en el olvido o ese tabú existe? Pues mira, en algunos aspectos hemos caminado un poco, tengo que admitirlo, pero en otros aspectos nos pasa, y doy un ejemplo como el otro día, una persona joven voluntariamente llega y se evalúa y determinamos que hay un trastorno de ansiedad que requiere una intervención. ¿Por qué? Porque está disfuncionando. Pero entonces el familiar cercano le dice, pero ¿y cuánto tiempo vas a tomar? Pero entonces eso es una muletilla, porque entonces quiere decir que estás funcionando con un medicamento. Y tuvimos que hacer una intervención de explicar, esto es tratamiento, de la misma manera que quizás una persona que tiene hipertensión o que tiene diabetes, va a tomarse esa pastillita, va a tomar algo y va a poder hacer, pues mira, si yo me siento mejor, pues voy a poder aprender a lidiar con mis estresores, pero estoy más positivo, estoy más adecuado. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú con síntomas o eres tú sin síntomas? Si alguien tiene migraña y le quitamos la migraña, ¿quién es esa persona? ¿Con migraña o sin migraña? ¿Quién eres tú? ¿Tú con síntomas de ansiedad? ¿Tú con síntomas de depresión? ¿Tú con psicosis? ¿Tú con un trastorno bipolar? ¿O quién eres tú? Tú con tratamiento y sin síntomas. Tenemos que empezar a ver que muchos de nuestros son síntomas. Lo que pasa es que los síntomas de nosotros se traducen en síntomas emocionales, síntomas de pensamiento, cambios en conducta, y por eso a veces se confunden que hay un aspecto voluntario volitivo o que hay una falta de motivación o que es esperado. Pero entonces, para yo tenerlo claro, ¿verdad? Si hay alguno de estos estresores o de estos detonantes, como hablábamos de estoy perdiendo el apetito, ya no quiero salir, me quiero esconder en el cuarto, me meto debajo de la frisa, no quiero saber de nada, ese es un momento para que yo diga quizás voluntariamente, déjame ir a buscar ayuda profesional. Definitivamente, hay unas señales tempranas y tenemos que ver también en las condiciones psiquiátricas, hay gradaciones. Esto es como empezó un catarro y no te lo cuidaste y quizás se complicó con pulmonía, con bronquitis, pulmonía, pero hay personas que pueden entrar directo a una pulmonía y hay personas que, o una persona que tiene un asma o tiene un COPD, si le da quizás un catarro o le da un virus, pues vamos a estar un poco más alerta o vamos a intervenir más tempranamente porque tiene unos factores de riesgo. Igualmente va a pasar en esto. Hay personas que tienen unos factores de riesgo o tienen unas condiciones preexistentes que cuando hay unos estresores, pues puede ser que se agudice. Hay otras personas que con los estresores, circunstancias que estamos pasando, pueden ser de tal impacto que pueden generar signos y síntomas. O sea, pero permítanse ustedes poder ir a evaluarse y que es el profesional de la salud mental el que va a determinar cuál es el plan de acción y cómo vamos a hacer, ¿verdad? Sabemos que podemos intervenir farmacológicamente, pero también el proceso terapéutico, sabemos que es de mucha ayuda. Digo, y la combinación, sabemos que la combinación muchas veces es lo más efectivo. Pero si usted o su familiar o algo no llega, y si lo otro también que quiero enfatizar, si tú conoces a alguien que te dice, pues mira,
fui al tratamiento y estoy en eso, alértalo, apóyalo, qué bueno que como fuiste, anímalo, qué bueno que tienes que fuiste, seguir y yendo. qué te mandaron, pues tienes que seguir las Muy instrucciones, bien. sigue, en vez de decirle, ay, pero ¿y cómo estás tomando eso? Ah, pero ten cuidado, que eso crea dependencia. Eso es totalmente cierto, pero lo es que escucho ¿por todos cuánto los días. tiempo? Pero si ya tú estás bien, ¿por qué sigues el medicamento? Mire, en este caso, ¿verdad? Yo como psiquiatra, Claro. hay un plan de tratamiento, no es solamente contener los síntomas, es que estando mejor podemos en un proceso terapéutico darte las herramientas para lidiar con tus Pero la voy estresores. a interrumpir un segundito. Muy bien. Para esas personas que dicen, doctora, sí, lo entiendo todo, necesito ayuda, estoy dispuesta a tomarme la pastilla, digamos, para la ansiedad o para la depresión, y lo estoy diciendo, ¿verdad?, por ser uno de los trastornos más comunes, ¿verdad?, que se ven, porque 40 millones de personas tienen ansiedad. Incluso mayores de 18 años, me parece que es un número que nos tiene que alarmar en cierta medida a todos, o preocupar, o ¿verdad?, por lo menos hacernos conscientes. Pero le pregunto, esa pastilla podría ser para toda la vida, esa terapia podría ser, qué sé yo, cada 2 meses. Yo no te lo voy, es individualmente. Nosotros tomamos, como cualquier otra condición médica, nosotros tomamos en cuenta la biología de la persona, tenemos que saber unos historiales, también familiares, hay condiciones de nosotros que igual, cuando tú vas ¿verdad?, y te evalúan para diabetes, te van a preguntar cuál es el historial familiar. Así es. Cuando tú vas para condiciones respiratorias, te preguntan si hay un historial familiar. Pues presión arterial, el corazón, todo. Pues nosotros también tenemos que ver cuál es ese historial, muchas veces también cuáles son las circunstancias de esa persona, cuáles han sido los eventos. Hay personas que han estado expuestos a eventos o a temprana edad en su vida, o quizás en la adolescencia o en la adultez, lo vamos a tomar en consideración. ¿Cuáles podrían ser estos eventos para que usted esté en la casa y nos escuche? Puede ser maltrato sexual cuando usted fue jovencita. Mire, eso es una marca, ¿verdad?, que ciertamente usted la carga, es parte de ese equipaje pesado, pero ¿sabe qué? Hay posibilidad, porque hay terapia. O quizás usted, mire, se pasa con una ansiedad que no tengo vida, casi no puedo respirar. Hay medicamentos para ello, ¿verdad, De hecho, doctora? muchas veces confundimos la ansiedad con que es estrés. Los trastornos de ansiedad tienen señales, tienen signos y síntomas. Las personas que tienden a preocuparse mucho, todo el tiempo están preocupadas, sienten que tienen esta prisa. Verá, a veces todo lo piensan que lo peor es lo que va a pasar, se están sobrepreocupando, esa nube oscura. se preocupan, y a veces eso se confunde a veces con depresión porque piensan que es negativo, pero realmente es que tiene un trastorno de ansiedad. Y entonces, por eso es que es importante, ahora, si tú padeces de un trastorno de ansiedad por mucho tiempo, entonces te aumenta la probabilidad de tener un episodio de depresión. Pero también quiero enfatizar que a veces hablamos solamente de ansiedad y depresión, pero tenemos, ¿verdad?, personas a riesgo con trastornos psicóticos que también pueden recibir tratamiento. ¿Qué es y mejora. trastorno psicótico, doctora? Bueno, estamos hablando muchas veces que de esquizofrenia, trastornos esquizoafectivos. Hay personas que dentro de episodios de depresión mayor pueden presentar rasgos psicóticos, se desconectan, se disocian, como que el pensamiento se desorganiza. Sí, tienen como una realidad alterna. No había escuchado eso, me parece bien interesante, doctora. Nosotros vamos a hacer una corta pausa ahora, pero venimos con un tema que mi amiga, la doctora Iliana Fumero, psiquiatra por más de 30 años en Puerto Rico, ¿verdad?, aportando al país, habíamos tenido esta conversación hace escasos minutos, y es cuánto nos preocupan los casos de suicidio aquí en Puerto Rico. ¿Por qué llegar a eso? ¿Qué pasa por la mente del individuo, del hombre, de la mujer, de ese niño, de ese adulto mayor? ¿Qué pasa para llegar a la conclusión de que, mira, lo veo todo tan oscuro que lo que quiero es quitarme la vida? Pues no se vaya, tómese nada más que unos minutitos. Venimos ya.
Amigos, regresamos aquí a esta conversación que llamamos En Buenas Manos, y les digo, ¿en las manos de quiénes? En los médicos, en los expertos, en los que saben verdaderamente y nos pueden ayudar. Ya sea si me duele la cabeza, la garganta, me duelen los pies, que eso es todas las noches, o me duele la espalda baja. Ahí hay unos medicamentos, incluso hasta over the counter, que ya usted y yo sabemos que nos ayudan en eso, pero cuando se trata quizás ya de otras banderitas que se están levantando, alertando, oye, estoy comiendo menos, oye, no estoy durmiendo igual, oye, me siento triste, pues ahí no vamos a ir a ese médico, vamos a ir a uno que en efecto haya estudiado sobre todos esos cambios en el comportamiento, cambios de ánimo, y ese es ese psicólogo o ese psiquiatra, y con nosotros la doctora Iliana Fumero, con quien estamos conversando, porque mire, con ella estamos en buenas manos, porque nos va a dar la información correcta, y eso lo va a hacer a usted tener más poder y tomar las decisiones que son. Doctora, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí. Le pregunto, Iliana Fumero nos estaba hablando de qué es psicosis. ¿Podemos volver a repetir? Sí, psicosis, sabemos que la psicosis puede ser un síntoma dentro de una condición. Hay episodios de depresión mayor que pueden dar psicosis, que se manifiestan desorganización de pensamiento, pueden llegar a escuchar voces, pueden llegar a tener una distorsión de la realidad. También sabemos que los trastornos de psicosis como esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y hasta en trastornos bipolares puede haber síntomas de psicosis. Esto nos preocupa mucho porque también la psicosis puede ser un alto riesgo de suicidio. Ahí está. No es solamente la depresión. Ahí está. ¿Okay? Así que en muchas ocasiones el padecer de cualquier trastorno psiquiátrico te aumenta la probabilidad. E inclusive los trastornos de ansiedad. Muchas veces esa angustia, esa sobrecarga, el pensar que vivo con una angustia constante puede también aumentar. Los trastornos obsesivos compulsivos, también las personas mencionaste que tienen ya un trastorno de estrés postraumático, también están en mayor riesgo. Así que a veces pensamos que solamente es la persona que padece o tiene depresión es el que va a cometer suicidio, y no todos se planean. En muchas ocasiones puede ocurrirte algo inmediatamente que provoca un impulso para determinar. Algunas personas lo pueden planear y a esos son los que tratamos de auscultar, o nosotros podemos tratar de indagar. Por ejemplo, es muy importante a veces pensar o preguntarle a algunas personas, ¿en algún momento tú has pensado que sería mejor no vivir? ¿En algún momento tú has pensado que te gustaría quedarte dormido y no despertar? Ay, Dios mío, de se verdad te paran que se me paran los pelos, y a mí también. Pero hay que preguntarlo. A veces es decir, ay, pero ¿cómo vas a pensar eso? ¿Y qué te lleva a pensar eso? ¿Cuán frecuente lo haces? ¿Y la persona es sincera? Las personas, bueno, ahí viene la experiencia de nosotros, de la lectura de ustedes. Pero los exhortamos a que a veces no es que estemos todos preguntando, porque si tú no puedes manejar la respuesta, pues tú le dices, no me contestes, pero si lo has pensado en algún momento, vete y busca tratamiento. ¿Okay? Porque uno piensa que si ya está pensando así, no voy a poder pensar de otra manera. La doctora está diciendo que hay salida, hay luz al final de ese túnel. Yo le digo a algunas personas, yo no te puedo quitar los problemas que tienes quizás, pero te puedo ubicar en una mejor posición para lidiar con esos estresores que tienes. Y lo podemos hacer. Qué bueno, eso es una muy buena noticia de esperanza. Claro, las personas sabemos que hay unas señales. Por ejemplo, si empieza a no hablar del futuro, a no tener planes futuros, empieza a dejar de participar en actividades que usualmente participaba, o la persona empieza a como no disfrutar. Salimos en familia y vemos que está un poquito más aislado o que no participa. Y si tiene coraje también es un La irritabilidad también puede ser una señal. Claro, y esos son que se pueden observar por las otras personas. Ya la persona que vemos que no está durmiendo, o está comiendo mucho, o no está comiendo, o empieza a no cuidarse. También a estar desalineado, sabemos que esta persona que usualmente se arreglaba, empezamos a ver como que ya no está cuidándose tanto. Esas primeras señales en los trabajos, en los ambientes laborales, la persona que se integraba más, la estamos viendo un poquito más aislada, doctora, o le toma más tiempo hacer las tareas, menos concentración, menos atención. Que en efecto es lo que usted inicialmente decía, lo que se disloca, esa rutina, esa vida cotidiana. Yo le pregunto, hace muy pocos días, ¿verdad?, se han dado
suicidios uno detrás del otro. Situaciones ciertamente tristes, ¿verdad?, para el resto de la sociedad. Me parece que la persona que decide quitarse la vida, en efecto, el daño es para esa persona, pero la sociedad en cierta medida fracasa también. Quizás esa persona de al lado, ese familiar o ese vecino fue indiferente a lo que estaba sufriendo esa persona, pero yo le pregunto, un joven de 19 años se quita la vida, una maestra decide caminar, ¿verdad?, y súbitamente se lanza al vacío por un puente, otra señora que tiene 59 años, un hombre también de mediana edad joven, se dispara frente a la casa, era un policía frente a la casa de un ex supervisor, igualmente de la uniformada. Yo pregunto, todos estos casos que suceden uno detrás del otro en Puerto Rico, que tampoco somos tan grandes, ¿verdad?, geográficamente, ¿qué nos dicen? ¿Qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo? Definitivamente nos impacta a todos. Y a veces decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, tenemos que hablar francamente y honestamente, y esto que tú estás haciendo es parte de... Tenemos que hablar de que los trastornos de salud mental son enfermedades serias, no lo podemos coger sutilmente, pero sobre todo el apoyo no es solamente cuando va, es cuando inician, apoyarlos y no tomarlo a la ligera. Lo otro que tenemos que exhortar es que a veces pensamos que no hay alternativa. Yo tengo todas estas circunstancias, volvemos, pero muchas veces cuando estamos agobiados, cuando tenemos estresores, cuando pensamos que no hay alternativa, pero a la misma vez, yo a veces les digo, tú estás así ahora, pero créeme que te puedes poner así, pero danos la oportunidad. Y lo otro tengo que decir, que en muchas ocasiones hay personas que se acercan y lo hacen, pero se nos está haciendo cada vez más tedioso poder ofrecerle a nuestros pacientes, o sea, hay las pocos alternativas. No necesariamente que hay el poco acceso, ¿verdad? El acceso a tratamiento, si una persona tiene poca esperanza o está desesperanzada, pero logra ir y entonces se convierte en tedioso el proceso, tardan, ¿verdad? Estamos cargados, pero tarda el acceso o llegó al acceso y se nos dificulta que le provean el tratamiento que estamos prescribiendo. ¿Cuál es la labor de esa cadena? ¿La farmacia? No, la farmacia no. ¿Y cuál es? Muchas veces las aseguradoras también. Tenemos que decirlo, ¿verdad? Y puedo dar miles de ejemplos donde nos cuesta a veces, tenemos que justificar. Dame uno, por ejemplo, usted quiere recetar una medicina y ¿quién le dice que no? Bueno, no, entonces va a la farmacia dice, la doctora tiene que justificar. Y yo digo, pero es que ya yo lo justifiqué porque ya yo puse un diagnóstico. A veces cambio de dosis, tiene que justificarlo. Bueno, eso se llama, ¿verdad? Me puedo poner técnica ahí, claro optimización de dosis. No, tiene que seguir justificando. Entonces yo digo, llegó esa persona, yo le di la esperanza, le dije, espérate, esto tiene remedio, vamos a hacer esto lo hay. Y entonces el proceso se pone tedioso, eso le va quitando la esperanza. Yo no estoy diciendo que ese es el único factor, pero contribuye. También sabemos que el acceso, tenemos mucho, ¿verdad? Hemos visto el aumento en trastornos de salud mental, pero también tenemos que facilitar el portal de entrada. Cuando decimos portal de entrada, quizás no todos van a llegar directo a nosotros, pero que haya más agilidad en los referidos, ¿verdad? Estamos todos ese médico, precisamente puntualizando en agilidad de los referidos, ese médico generalista, internista, gastroenterólogo, sí, pero ese médico sabe que ese paciente debe ir a un psiquiatra. Yo diría que muchos de nuestros colegas pueden identificar y lo hacen y lo mencionan, ¿verdad? Hay personas, yo digo que hay personas que necesitan permiso para ir a donde nosotros o para entrar o ir a tratamiento, puede ser hasta con un psicólogo, consejero psicológico, pero alguien que esté adecuadamente entrenado en salud mental, ¿verdad? Pero también muchas veces es como que personas que necesitan que los apoyen, pues mira, yo te llevo. Claro. O mira, porque están tan agotados que a veces no van. Pero yo me pregunto, hablando un poco de los planes médicos, quizás de los eslabones que están en esa cadena, ¿el gobierno puede hacer más o esto es un asunto como yo pienso que es gobierno pero también sociedad? O sea, la sociedad, o sea, todos tenemos que crear la concientización de la importancia de prevención. Los trastornos de salud mental tienen unos factores de prevención. ¿Se pueden prevenir? Sí, ¿verdad? Hablábamos yo tengo que decir, hace quizás muchos años atrás, de crear unos programas de prevención, pero tienen que ser orquestados adecuadamente y con la seriedad que la salud mental requiere. Muchas veces
nos da temor identificar tempranamente Sí. quién está a riesgo. Volvemos. Ajá. Si esta persona en su ambiente de niñez está expuesto a unos estresores, pues esa va a tener una mayor probabilidad. Claro. No podemos hacer el diagnóstico, pero entonces podemos intervenir tempranamente. Hablamos, y yo vuelvo y uso la diabetes, como hay programas que decimos, mira, tenemos que ayudar en la alimentación de nuestros niños para evitar la diabetes en el futuro, tenemos que hacer ejercicio para evitar eso. Mira, cuando hablamos de prevención, también en salud mental se puede hacer prevención. ¿Cómo pero lo muchas hacemos? veces, bueno, hay que adiestrar, seguir educando, llevar esa concientización. Volvemos, de que si alguien, un familiar, un padre quiere uno lo llevar, ve con muchas veces cierta vemos, bandera. uno de los, vamos a poner por ejemplo, padres quiere llevar al hijo, a la hija, al psicólogo, el otro dice, no, Exacto. yo no creo en eso, o para qué. Muchos temen a veces que piensan que le vamos a echar la culpa, y no necesariamente. A veces lo que hacemos es que los ayudamos a cómo la familia puede manejar Muy bien. situaciones O sea, para de minimizar. nuevo, hay salida. Prevención, igual, tenemos jóvenes que están mucho más dispuestos a ir a tratamiento psiquiátrico, pero entonces a veces los familiares, los padres se sienten un poco amedrentados quizás Como, ay, de yo fallé. o de que, pues, si está en medicamento, pues es que va a depender o no. Obviamente muchos de No estos sabemos. medicamentos no tienen una connotación de dependencia. Ah, mira, no ¿verdad? sabía, pensé ¿verdad? que sí, que todos piensan tenían. que todos nuestros medicamentos hay de Aprendí dependencia. algo, No, sigo aprendiendo. no, así que no Qué es bien. así. Y hay que también quitar el que si la persona logra llegar, el suicidio es algo devastador Así es. para los que están cercanos a la persona que muere por suicidio, para la comunidad y para el país, ¿verdad? Así que tenemos Totalmente que de seriamente identificar, haber una apertura para el acceso adecuado Y quizás al tratamiento y y quizás la el propio intervención gobierno. temprana, la identificación de factores de riesgo. A veces Claro. hablamos de los determinantes sociales, factores de riesgo, y quizás permitir que mucho más tempranamente, pero a veces tiene que tener un diagnóstico Y para quizás poder recibir tratamiento y no necesariamente. La propia política pública, ¿verdad? El propio Departamento de Salud quizás Bueno, tiene que seguir con su No solamente con su salud, campaña. quizás tenemos que darle un poco más de hablar de herramientas a tempranamente para bregar, ¿verdad? Hablábamos de los niños, como bregar con sus estresores en su entorno en las escuelas. Quizás Ese tenemos que bullying. hablar de los adolescentes, ¿verdad? Fomentar, ¿verdad? Pero en una forma orquestada, adecuada, consistente. Siempre con expertos, con personas que sepan lo que están haciendo. Yo le pregunto, y esto es por curiosidad, Pero aún así, aparte de eso, pero hay personas que es como podemos hacer prevención de diabetes, pero si hay un riesgo de diabetes, Claro. una vez que presenta los síntomas, hay que tratarlo. No, claro, O sea que, claro, la prevención también incluye identificación y tratamiento ese- temprano. y ese historial médico, como usted dice, de su familia. Yo le pregunto, y de nuevo, es por curiosidad, ¿cuáles son los casos más comunes que van a su oficina? ¿Es depresión? ¿Es ansiedad? Diríamos que ahora estamos viendo mucho trastorno de ansiedad, Okay. porque se está hablando un poco más de los trastornos de ansiedad y se están identificando un poco más tempranamente. Así que van mucho por ansiedad, tengo que decir que estamos viendo en psicosis, estamos Sí. viendo mucho joven, ¿Eso tiene que ver con el uso quizás de drogas y alcohol? ¿verdad? Hay una predisposición, pero sí, la exposición más temprana a las drogas sustancias y al alcohol. está trayendo episodios francos de psicosis, O sea, que que exacerba responden a eso. tratamiento, pero estas personas, tenemos personas desde el nivel universitario o trabajando, qué pena. ¿verdad? Que tenemos que intervenir y responden a tratamiento, pena. pero conllevan Ojo. una consistencia y un tratamiento adecuado. Sí los estamos viendo, estamos también, recuérdate que tenemos una población también adulta mayor, Claro. así que estamos Grande, también una viendo población grande adulta. las demencias, ¿verdad? Claro, Identificando. demencia, Así que Alzheimer, y ustedes están manejándolo. y entonces pues estamos viendo que a veces Claro. estamos viendo, y todo eso también tenemos personas que están manejando o con su familiar joven, pasando Sí. por depresión, Sí, sí, sí. ansiedad o psicosis, y entonces están manejando a Está- sus padres empezando demencia. Así Antes que, de hablar un poco de lo que la doctora hace rapidito, quisiera saber, ¿ese paciente que va a su oficina puede ser silencioso o puede hablar demasiado, puede ser intenso, puede ser ansioso, puede empezar a llorar?
oral? ¿Qué es lo más que usted ve? Hay de todo y hay personas que vienen porque alguien dijo, tienes que ir. Muy bien. Y yo les digo, no importa, una vez que llegue aquí, nosotros nos encargamos. Sea porque hable mucho o poco, a veces el que no hable poco. Ella dijo, mira, ella lo que hizo fue que miró para el lado y dijo, sea porque hable mucho, Margarita. Sea por poco. Pregunto, pero no beneficio, eso, volvemos, el profesional, el que de la sabe. salud va a poder, todos son signos y síntomas igual. Rapidito, Sí. doctora, me estoy yendo, pero para la gente que está allí, vamos a darles un dato curioso. ¿Dónde caigo yo, si me fueran a definir? ¿En la que habla mucho o en la que es ansiosa o dónde caigo? O intensa. Esa palabrita, prefiero esa. ¿Con dónde me pone usted? Vamos a decir que ella tiene una personalidad extrovertida. Y es ya lo dijo todo. espontánea y comunicadora dijo y muy todo. sagaz. ¡Ay, qué linda! Doctora, usted trabaja en un centro. Antes de irnos, quisiera que la gente tuviera un poquito de esa información. Sí, quisiéramos exhortar, yo participo también como investigadora clínica. Muy bien. Y estamos en Puerto Rico, queremos posicionar a Puerto Rico también como un lugar donde podemos llevar la investigación clínica a un nivel adecuado y de reconocimiento. Y participo como investigadora clínica. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a evaluar medicamentos que ya están en el mercado pero están buscando otra indicación o medicamentos que no han salido al mercado. Así es que podemos conseguir nuevas y alternativas. En este momento estamos llevando a cabo estudios clínicos en el área de Alzheimer, particularmente las personas que presentan psicosis en Alzheimer, que ven cosas, piensan que el televisor le habla. Tengo una que piensa que ustedes, los de pelota dura, están en su sala. Mira y son participantes ahí. ¿Y qué hace? ¿Hay alguna forma de comunicarse con ustedes? Sí, 787-523-9808. También estamos llevando a cabo estudios en área de ansiedad generalizada. Estamos llevando estudios a cabo en trastorno bipolar, en la fase depresiva, y vienen unas cosas muy interesantes también. Mecanismos nuevos, alternativas nuevos. Todo medicamento que está en el mercado pasa por este proceso. Así que los exhortamos a que consideren en algún momento. Esta doctora, mira, es maravillosa, cubre todas las bases. Gracias por estar con nosotros en la conversación. Por la oportunidad. En buenas manos, lo disfruté mucho. Es maravillosa. Amigos, ustedes en sus casas, no piensen que este es el final. Hay solución. Hay una lucecita para ahí, pero póngase en qué? En buenas manos. Hasta pronto. Señores, jugando pelota dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.